Bienvenidos a la quinta clase de Dirección Estratégica, la mejor asignatura y con el mejor profesor. La historia cuenta lo siguiente, que nuestras tareas de la administración estratégica son básicamente 5, ¿verdad? Y que cuando nosotros, luego de hacer la formulación estratégica de la empresa, esto es definir su visión, misión y valores, nosotros comenzamos inmediatamente a transformar esa visión y misión en objetivos específicos de resultado, de tal manera que podamos en el largo plazo ir cumpliendo con el propósito organizacional. Pero para poder tomar las decisiones acerca de los objetivos, de la selección y diseño de la estrategia, ¿no es cierto?, de lo que es la implantación de la estrategia propiamente tal, necesitamos información. Y la información proviene principalmente de 4 fuentes. La primera fuente es el alineamiento estratégico, es decir, yo para tomar una decisión respecto a un objetivo tengo que tener claro si ese objetivo tiene o no una vinculación con la misión, visión y valores de la empresa. Esa es la primera fuente de información, es decir, el alineamiento estratégico. La segunda cuestión es la información proveniente del análisis estratégico. La información proveniente del análisis estratégico tiene 3 fuentes de datos: los intereses y las expectativas de los stakeholders, el propio análisis interno de las capacidades de la empresa y el análisis externo correspondiente al entorno, al medio ambiente donde compite la organización. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Dice que uno mira su entorno y a partir de la mirada que uno da al entorno, uno descubre lo que está ocurriendo en ese entorno. Y en el entorno solo se presentan sucesos. En un entorno existen sucesos, o sea, acontecimientos. Y esos acontecimientos del entorno, esos cambios que se van experimentando, ¿no es cierto?, en todas las variables que componen este entorno, nosotros las podemos clasificar, esas cuestiones, en oportunidades o amenazas. Y esas oportunidades amenazas, que desde una determinada perspectiva van a tener esa característica, nosotros sabemos que tienen para la organización un impacto. Llámese un impacto positivo en el caso de las oportunidades o un impacto negativo en el caso de las amenazas. ¿Cómo sabemos que algo es una oportunidad? Porque internamente nos va a impactar de manera positiva. ¿Cómo sabemos que una amenaza? Porque internamente nos va a impactar de manera negativa. ¿Qué hacen las empresas y organizaciones frente a estas características que tiene su entorno? Lo que hacen simplemente es mirar si hay oportunidades que deberían tomarse, o bien, ¿no es cierto?, defenderse de algunas amenazas que sean importantes para la consecución de la formulación estratégica de la empresa. Y para poder tomar estas oportunidades o amenazas, lo que se hace es diseñar una estrategia. Porque obviamente cada vez que yo digo qué oportunidades o amenazas voy a tomar, detrás de eso hay un objetivo concreto que se pretende alcanzar. Entonces, para poder tomar estas oportunidades o defenderme de las amenazas, yo voy a diseñar una estrategia, y con esta estrategia yo voy a hacer algo bien interesante, voy a actuar en el entorno. Entonces, a partir de la mirada que yo tengo del entorno, defino un plan de acción para comportarme como empresa en ese entorno. Diríamos, en un primer caso, para adaptarnos a las características del entorno; en un segundo caso, siendo un poquito más proactivos, para tomar las oportunidades o defenderme de las amenazas. Este circuito, ¿no es cierto?, virtuoso que aparece acá en la gráfica, es propiamente tal lo que yo hago cuando ejecuto la dirección estratégica, ¿ya? Porque yo, a partir de la formulación estratégica de la empresa, yo lo que trato o lo que intento hacer es tomar las decisiones de lo que viene después, respecto a los objetivos, respecto a las estrategias, la forma de implantar.
pero para ello necesito yo información. Aquí hay una fuente de información, el entorno. Y se supone, ¿verdad?, que en ese entorno yo voy a cumplir mis objetivos. Los objetivos de la empresa se van a lograr, ¿dónde? En el entorno en el que yo estoy. En este planeta, por lo menos. ¿Ya? Hasta el minuto es en este planeta donde cumplimos los objetivos. Y en la medida que yo cumplo los objetivos, se supone que yo voy a lograr la misión y visión de la empresa. Y obviamente voy a respetar sus valores. ¿Y qué es lo que hago para poder cumplir con los objetivos? Selecciono e implanto la estrategia. Es decir, pongo en movimiento el plan de acción que he diseñado. Entonces, el diseño de este plan de acción para actuar en el entorno implica que yo he hecho la selección y diseño de la estrategia. Es decir, he definido cuál va a ser mi estrategia y cuáles son las acciones que están asociadas a esa estrategia. Y para poder hacer funcionar esa estrategia, yo necesito diseñar la estructura organizacional, porque en el diseño organizacional yo voy a, como dice su palabra, ¿no es cierto? Ahora, no como adjetivo, sino que como sustantivo, yo voy a organizar a las personas para que hagan uso de los recursos que se le asignan, para que cumplan una determinada función, y una vez que yo tengo listo el diseño de la estructura y he asignado estos recursos a cada una de las funciones, voy a hacer una gestión del cambio organizacional que consiste en alinear el perfil de la estrategia con la cultura de la organización. Esto es el proceso de selección e implantación de la estrategia. Con ello cumplo mis objetivos y finalmente logro la misión y visión de la empresa. Bien. Entonces, ahora vamos a ver estas fuentes de información. ¿De dónde yo obtengo los antecedentes para poder tomar estas decisiones respecto de la construcción de mi plan de acción, respecto de la definición de los objetivos? Ustedes vieron en el caso Aló Aló de la telefonía móvil, que poder responderle a una empresa si era capaz o no era capaz de lograr un objetivo de acuerdo a las condiciones que se daban en su entorno, había que hacer todo un análisis, había que cuantificar, ¿no es cierto?, medir y ver, ¿no es cierto?, si están dadas las posibilidades de que yo pueda conseguir un objetivo en ese entorno. Es decir, si el ambiente externo a la organización me genera las condiciones propicias como para que yo pueda aspirar, ¿no es cierto?, a cumplir una meta. Si el entorno me genera esas condiciones propicias para que yo pueda definir un objetivo que sea realista y acorde con esas condiciones del entorno. El análisis estratégico de las condiciones del entorno tiene un apellido. Muchas veces se habla de análisis situacional. Ese análisis situacional del entorno me dice dónde estamos. Cuando yo miro el entorno, es prácticamente como si me estuviese sacando una fotografía. Yo voy, ¿no es cierto?, a hacer turismo a un país y me tomo una fotografía a la orilla de un lindo lago que hay en ese lugar que estoy visitando. Ya, supongamos. Bueno, y en la casa me van a decir, oye, qué bonito el lugar donde estás. Bueno, ese es mi entorno. Ahí estoy yo. ¿Ya? Y yo podría describir ese entorno, ¿no es cierto? Yo podría decirles lo que hay a partir de esa fotografía que estoy mostrando. Bueno, el análisis externo nos ayuda a responder esa pregunta, ¿dónde estamos? Y en el fondo es como tomar una fotografía del entorno. Eso es lo que estamos haciendo. En definitiva, estamos levantando una información que nos permite saber cómo es el lugar donde nosotros estamos realizando una actividad o cómo es el lugar donde nosotros queremos ir a realizar una actividad. Y una de las cosas interesantes que nos va a arrojar este análisis externo es que nos dice cuáles son los desafíos que vamos a enfrentar en ese entorno.
Repito que en el entorno lo que uno siempre encuentra son sucesos. Y esos acontecimientos del entorno me representan, algunos de ellos, importantes desafíos. ¿Por qué? Porque esos desafíos y esos acontecimientos del entorno, yo suelo darles un nombre, suelo hacer una categorización de ellos. Y la categorización es oportunidades o amenazas. Así de, así de simple, ¿verdad? Todo lo que ocurre en el entorno, todo aquello que yo soy capaz de apreciar de este entorno, al final del análisis, a mí me interesa saber en una parte de esto cuáles de esas condiciones que tiene el entorno para mí van a tener un impacto positivo y cuáles van a tener un impacto negativo. El análisis situacional también incluye el análisis interno, es decir, el cómo estamos, el cómo nos vemos en esa fotografía. Y el paradigma de la teoría de los escenarios con el que nosotros trabajamos en dirección estratégica nos dice que una vez que yo he tomado la fotografía del entorno, yo me debo reflejar, ¿ya? Y me debo parar en ese entorno y hacer un análisis de cómo me veo en ese entorno, de cómo estoy. Planteé un ejemplo muy simple y rápido y fácil de captar. Si usted es una persona que mide 1,70 m de estatura, lo único cierto es que usted mide 1,70 m. Pero yo no puedo decir si usted es alto o es bajo, porque eso va a depender del contexto donde yo compare su estatura. Si yo lo llevo, ¿no es cierto?, al reino de los pitujos, usted va a ser alto, va a ser un gigante seguramente. Y si yo lo llevo, ¿no es cierto?, a una cultura donde la estatura promedio es 1,95 m, usted va a ser bajo. Entonces, el análisis interno debe siempre considerar el contexto en el que yo estoy haciendo ese análisis, porque me va a responder la pregunta de, en ese escenario en el que yo participo, ¿cómo me veo? ¿Ya? Entonces, muchas veces, cuando uno va de viaje, ¿verdad?, y manda esta fotografía a la orilla de un lago, la gente le dice a uno, sus amigos, hoy te ves súper bien. Eso es el cómo estamos. Uno se ve bien. Pero a veces uno no pinta tan positivamente, ¿no es cierto?, en un determinado contexto. ¿Ya? Yo puedo a lo mejor estar arriba de un bote, ¿no es cierto?, y en ese mismo lago y hay una tremenda ventolera, ¿no es cierto?, el agua está agitada y me toman una fotografía y yo me veo con cara de asustado. Entonces, ¿qué van a decir? Oye, tenés cara de susto. Entonces no me veo bien, porque ¿cómo me veo yo frente a esas condiciones del entorno? Pero si en vez de estar en un bote o en un kayak, ¿no es cierto?, a lo mejor estoy arriba de un barco, ¿ya?, de un buque, ¿no es cierto?, grande, me da lo mismo que se mueva el agua del lago, pues si yo estoy más seguro. Entonces, a lo mejor no me voy a ver tan asustado en la fotografía. Entonces, todo va a depender de las capacidades internas que yo tengo. Y esas capacidades internas, nosotros también las clasificamos y les ponemos un nombre. Decimos que pueden ser fortaleza o debilidad. Pero en el análisis situacional que nosotros vamos a hacer, hay siempre cuatro conceptos que son importantes. ¿Qué es lo que es una oportunidad? Que son todas las características externas a la organización que pueden influir, ¿verdad?, positiva o negativamente. Perdón, positivamente. Las amenazas son aquellos acontecimientos externos que influyen negativamente. Las fortalezas son aquellos elementos internos ahora que van a permitir sustentar la ejecución de un plan y que de alguna manera forman parte, ¿no es cierto?, de desempeños adecuados que yo tengo como organización. Y las debilidades es ausencia de o el desempeño insatisfactorio, ¿no es cierto?, de los trabajos que yo realizo como organización. Entonces las oportunidades
es algo positivo que hay en el entorno y que va a tener una consecuencia también positiva para mí como empresa. La amenaza es algo negativo del entorno y que va a tener para mi empresa un impacto negativo. Las fortalezas serían aquellas cosas que me ayudarían a mí frente a las condiciones del escenario, tanto para tomar las oportunidades como para defenderme de la amenaza. Y las debilidades, ¿no es cierto?, son aquellas características de lo que no tengo o de aquello que tengo pero de manera deficiente y que no me permiten tomar oportunidades ni defenderme adecuadamente de las amenazas. Nosotros nos vamos a concentrar en este primer capítulo en la parte del análisis situacional externo, es decir, en el entorno de la empresa. Y para poder hacer esa parte del análisis situacional, o esta parte también llamada del análisis estratégico de las condiciones del entorno, la pregunta es, bueno, ¿qué información necesitamos nosotros del entorno? La segunda cuestión es, ¿cómo obtenemos la información? Y después, ¿qué hacemos con esa información? Porque al final, a lo mejor lo que estamos recopilando son datos. Esos datos los transformamos en información. Pero a lo mejor necesitamos generar conocimiento a partir de esa información. Y tal vez, ¿no es cierto?, lo que nosotros deberíamos hacer con toda esa información que hemos levantado, generar un aprendizaje respecto de cómo se comporta el entorno. Bien, ¿dónde vamos a ir a buscar nuestra información? Al entorno. Y me voy a detener en esta parte y no la voy a volver a conversar dentro del curso. El entorno en general, el entorno de una empresa, se supone que tiene cuatro grandes dimensiones. Cuatro grandes dimensiones. Una dimensión es la más pequeña, ¿no es cierto? Y es donde yo compito como empresa. Y en esta dimensión pequeña donde yo compito, están mis actuales competidores, hay proveedores, hay distribuidores, hay clientes, hay potenciales competidores y también existen competidores indirectos o competidores alternativos, y yo suelo clasificar como los competidores sustitutos. Ese entorno también se suele llamar el entorno competitivo. Y ese es el entorno inmediato donde yo participo como empresa. Es un entorno cercano y también se le llama entorno activo. Entonces yo puedo hacer un análisis de mi entorno activo, de mi entorno competitivo, y en el fondo es la definición del sector industrial donde yo participo. Pero ese sector industrial está contenido en una segunda dimensión que se suele llamar el macroambiente organizacional. Este macroambiente tiene cuatro variables que son para nosotros importantes. La tecnología, es decir, hay un entorno tecnológico, hay un entorno sociocultural, un entorno político-legal y un entorno económico. Este macroambiente es la segunda dimensión que tiene el análisis estratégico del entorno. Entonces yo comienzo a trabajar en mi entorno competitivo, y ese entorno competitivo yo me doy cuenta que depende, ¿no es cierto?, y está influenciado por el comportamiento que se muestra en ese macroambiente organizacional donde están todas las variables políticas, económicas, tecnológicas. Ese entorno, un poquito más lejano, también se suele llamar el entorno remoto. Y se llama remoto porque la palabra remoto significa a distancia. Ustedes cuando usan el control remoto, ¿no es cierto?, para abrir un portón, para encender el televisor, para lo que sea, significa que ustedes operan a distancia algo. El entorno remoto tiene esa connotación. Es un entorno que está
distante, es un entorno que está más lejano y que no es el entorno inmediato donde yo hago las actividades del día a día. Pero es un entorno que tiene variables que describen un comportamiento y que me afectan el quehacer que yo puedo tener en el entorno inmediato, vale decir, en el entorno competitivo. Pero ese macroambiente, ¿verdad? Está contenido a su vez en otra dimensión, que se llama la dimensión geográfica ambiental de una empresa. Llamémosle a eso, si quieren ustedes, la característica del país donde yo estoy. Yo estoy haciendo el análisis de mi empresa acá en Chile y yo sé que el mercado chileno, ahora visto como una realidad geográfica ambiental, tiene características. Es decir, hay condiciones climáticas, hay fenómenos de la naturaleza, hay características que tienen que ver con el relieve, ¿no es cierto?, con la orografía. Yo puedo hacer todo un análisis topográfico del lugar, eh, pero también puedo encontrar cuestiones de infraestructura básica, puedo encontrar los servicios que existen, el acceso a las tecnologías, tecnología, voy a decir, el acceso a las fuentes energéticas, en fin. Pero también, ¿no es cierto?, en este entorno geográfico, como una cuestión súper importante, está la naturaleza, ¿no es cierto?, está el medio ambiente, está la ecología, ¿no es cierto?, está esta tendencia, ¿no es cierto?, tan hermosa, ¿no es cierto?, de querer cuidar el planeta. Por lo tanto, hay una consideración macro que yo también debo tener en cuenta al momento de hacer mi gestión. Esa gestión, ¿no es cierto?, pensada en este ambiente geográfico ambiental es lo que muchas veces nosotros denominamos la gestión de la responsabilidad social empresarial. Y esta realidad geográfica ambiental, a su vez, está contenida en otra dimensión del entorno que no se suele analizar y que sería la dimensión internacional. Llamémosle una dimensión conceptual que nosotros podríamos resumir en el término globalización. Y la globalización, ¿no es cierto?, que es la gran característica que tiene el mundo hoy, ¿no es cierto? Si uno podría decir cómo es el mundo hoy, uno puede decir que el mundo es globalizado. Globalizado desde el punto de vista de los mercados y globalizado desde el punto de vista de la producción o de la oferta. Entonces, cuando uno habla de la globalización de los mercados, se está refiriendo a la globalización de la demanda, y cuando uno habla de la globalización de la producción, hace referencia a la globalización de la oferta. ¿Por qué? Porque cuando yo digo, ¿por qué es importante considerar este entorno internacional, esta dimensión internacional de mi medio ambiente? Porque hay actores en ese entorno internacional y aunque yo no quiera, aunque yo me niegue, ¿no es cierto?, a participar internacionalmente, van a tener un impacto en lo que ocurre en mi realidad geográfica ambiental, un impacto en lo que ocurre en mi realidad económica, en mi realidad sociocultural o tecnológica, incluso tienen un impacto en la presencia de competidores potenciales. Fíjense ustedes que cuando llega a Chile, ¿no es cierto?, una cadena de supermercados importante, por ejemplo, cuando en Chile aterriza la cadena francesa Carrefour, eh, es un competidor potencial, pero no viene del entorno del macroambiente, no viene de mi entorno geográfico ambiental, sino que viene de fuera, de otra dimensión, de la dimensión internacional del entorno. Y viene directamente a afectar ¿qué cosa? Como un competidor potencial, viene a afectar el atractivo del sector industrial donde yo participo. Entonces, cuando uno dice que va a llegar IKEA, ¿no es cierto?, que va a llegar, o, o que venía Home Depot, o que ahora va a llegar, ¿no es cierto?, las tiendas Macy's, en fin, ellos son del entorno internacional y vienen a afectar directamente, ¿no es cierto?, el atractivo del sector industrial donde yo compito. Por eso que hay 4 dimensiones del entorno. Y uno podría simplemente ir haciendo el análisis de este entorno por cada una de estas capas
de las que está compuesta. Entonces, haciendo una similitud con un término que hoy día está más de moda, ¿cuántas capas de protección tiene mi mascarilla? ¿No es cierto? Si es una N95 o una KN95, yo digo que tiene 5 capas. Hay otras que tienen 4 y así sucesivamente. Bueno, podríamos decir que el entorno de la empresa está compuesto de 4 cortinas, ¿no es cierto? Que yo para finalmente ver el escenario completo tengo que ir abriendo la primera cortina, que sería el entorno activo, la segunda cortina, que sería el macroambiente, la tercera cortina, que sería el entorno geográfico ambiental, y finalmente la gran cortina, que es el entorno internacional. Y una vez que yo he corrido, ¿no es cierto?, esas 4 cortinas, finalmente, ¿qué voy a ver? Voy a ver cómo es el lugar donde yo estoy. Y fíjense lo interesante, y al mirar estas características del entorno, yo voy a saber, en definitiva, cuáles son los desafíos que enfrento como empresa. Pero además, voy a poder conocer cuáles de esos desafíos yo debo entender que son factores claves de éxito. Cuando yo miro el entorno, a veces veo cuáles son las empresas que son exitosas en ese entorno. Y las empresas que son exitosas muchas veces se han adaptado a estas condiciones que son llamadas los factores claves de éxito. Es decir, qué necesidades de las que me presenta el entorno son aquellas de las que yo me debería principalmente ocupar. Doy un ejemplo fácil de entender. Las universidades, en general el sistema de educación, hoy día tiene un desafío que le plantea el entorno. Ese desafío se llama acreditación o certificación. Por lo tanto, ¿cuál es el factor clave de éxito que yo debo manejar para poder competir correctamente en ese entorno? Y no es una ventaja competitiva, sino que es un elemento de paridad competitiva. Estar acreditado. Entonces, fíjense ustedes que el mismo entorno me dice, el desafío hoy se llama, si tú eres una institución de educación, estar acreditado. Si tú eres una clínica de servicios, ¿no es cierto?, médicos, tú tienes que estar acreditado como clínica. Todo se acredita hoy día, todo se certifica. Y por lo tanto, ese es un desafío que te plantea el entorno. Si yo voy a competir en una determinada industria y tengo que estar certificado normas ISO 9000, normas ISO 14000, bueno, es un desafío. Pero en la medida en que yo logro esa certificación, ¿qué estoy haciendo yo? Manejando los factores claves de éxito de ese entorno. Por lo tanto, esta evaluación externa, como decíamos, me ayuda a mí a entender dónde estamos. Es decir, ese dónde estamos, al escorrer estas 4 cortinas, me muestra el escenario de negocio. Piensen que la empresa al final es como un grupo de actores que representan una obra. La obra se llama Visión, Misión y Valores, y lo que ellos hacen sobre ese escenario, en definitiva, es algo, es decir, ejecutan un plan de acción que les permite mostrar esa obra llamada Visión, Misión y Valores. Entonces, para que yo pueda actuar y para que me salga bien esta obra, yo necesito saber cuáles características tiene el escenario, o sea, qué contiene el escenario, qué facilidades me da a mí para ejecutar determinadas acciones y cuáles no puedo hacer, porque todo depende del escenario, ¿ya? Entonces, si yo piensen ustedes que el escenario es la cancha de fútbol donde se va a jugar el partido. Entonces, si yo voy a jugar a un estadio que está a 3.500 metros de altura sobre el nivel medio del mar, las condiciones del escenario en el que voy a desarrollar ese partido son distintas a las condiciones que voy a encontrar en otro estadio que a lo mejor está
nivel medio de altura del mar, 200 metros, pero donde hay 40 grados de temperatura a la hora que yo voy a ir a jugar ese partido. Los dos escenarios son distintos y dependiendo del escenario es como yo tengo que ejecutar mi plan de acción. Y el plan de acción tiene que estar acorde con las características del escenario. Entonces, si yo sé jugar de una manera y de esa manera lo hago súper bien en altura, a lo mejor este plan de acción no me sirve para jugar en un escenario diferente, porque no necesariamente todas las capacidades que yo he desarrollado para jugar en altura van a ser fortaleza en un escenario o en un estadio distinto. Entonces yo necesito saber cómo es el escenario, ¿ya? Y dependiendo de cómo es el escenario, son, ¿no es cierto?, las sugerencias que el propio entorno me da respecto de cuáles son las cosas que yo podría hacer, qué es lo que yo puedo alcanzar en ese escenario. Y este entorno más lejano, que contiene, ¿no es cierto?, la dimensión económica, política, sociocultural, tecnológica, geográfica, ambiental e internacional, que es el entorno más lejano, que son las tres capas, ¿no es cierto?, de cortinas más distantes que yo tengo, todas esas se llaman entorno remoto, o sea, entorno distante, entorno a distancia que yo tengo como empresa. Y el sector industrial donde yo participo, dijimos que se denominaba el entorno competitivo. ¿Y qué debería hacer yo a continuación? Lo que yo debería hacer es estudiar las condiciones del entorno. ¿Y cómo voy a estudiar las condiciones del entorno? De la misma manera, ¿no es cierto?, en que el grupo de actores revisa el escenario. O sea, ellos a lo mejor le toman una fotografía al escenario y después ven por partes ese escenario para tener una película más clara de cómo es el entorno. Entonces, el grupo de actores que le tomó una fotografía al escenario donde van a representar la obra dice, a ver, ¿qué características tiene la iluminación? ¿Qué características tiene la superficie donde vamos a actuar? ¿Qué características tiene la acústica, ¿no es cierto?, para ver el tema, ¿no es cierto?, del sonido. ¿Qué características tiene, cuánto público puede ir a ver la obra? En fin, cómo es la temperatura del lugar. Es decir, ellos, para entender las condiciones de su escenario donde van a representar la obra, necesitan hacer un análisis de ese escenario. Pero no pueden hacer una mirada simplemente general. Tienen que hacer una mirada bien específica. Y esa mirada más específica significa tener una metodología que les permita, a su vez, ir entendiendo cada una de esas partes. Entonces, la comprensión de cada una de las partes de su escenario o de los elementos de su escenario, en definitiva, permiten sacar una mejor película, una mejor imagen respecto de cómo es ese entorno. Y lo que nosotros hacemos, las herramientas que existen, nos dicen lo mismo. Para entender el entorno empresarial, desagrégalo, descomponlo en capas, pero también cada una de esas capas desagrégalas en pequeños escenarios o pequeños subconjuntos dentro de ese gran conjunto. Y el análisis de cada una de esas partes me permite entender mejor lo que está ocurriendo. Entonces, cuando yo quiero analizar el entorno competitivo, necesito tener modelos que me ayuden a entender mejor lo que pasa en ese entorno competitivo. En el año 1978, 79, miren la cantidad de años que estoy hablando, 78, 79, 1978, 1979, Michael Porter publicó su paper que hablaba de las 5 fuerzas del entorno competitivo. Año 1978. Año 2021. El último libro, ¿no es cierto?, de David, el último libro de Thompson y Strickland, el último libro de
de Hill, Potter Island, el último libro, ¿no es cierto?, de Hill y, Jones, cuando dicen que hay que hacer un análisis del entorno competitivo, refieren el modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter. O sea, el modelo ya tiene 40 años y es el mejor que existe para analizar el entorno competitivo. El mejor. No hay otro hasta el día de hoy. ¿Se ha perfeccionado? No se ha perfeccionado nada, no le han hecho nada, ningún cambio. Eso demuestra la genialidad de Michael Porter. Y cuando yo quiero hacer el análisis del entorno remoto, de ese entorno un poquito más distante, aparece, por ejemplo, el análisis PESTA. Y el PESTA es simplemente un acrónimo, ¿no es cierto?, entre político, económico, social, tecnológico, ambiental. Nosotros vamos a trabajar con otro modelo que se llama el PESTAMIC. Es el PESTA, pero le agregamos la M de mercado, la I de internacional y la C de competitivo. Integramos todos los entornos en una sola metodología. Se llama el PESTAMIC. ¿Qué debería hacer yo a continuación? Ya que tengo claro, ¿no es cierto?, que para entender mejor el entorno tengo que desagregarlo, tengo que descomponerlo en partes y estudiar de manera individual cada una de esas partes. ¿Qué tengo que hacer? Yo debería ir, por ejemplo, al entorno político legal. Y en el entorno político legal yo debería buscar cuáles son las variables que componen el entorno político legal. Y al ir a mirar el entorno político legal, yo debería tener algo en consideración. Debería saber a qué diablos voy a mirar el entorno político legal. ¿Qué es lo que busco en el entorno político legal? Entonces, a lo mejor, dependiendo de mi necesidad de información, es el sentido que yo le voy a dar al análisis. Porque cuando yo tengo clara cuál es la finalidad, en el fondo lo que defino es el perfil de búsqueda. Defino el perfil del análisis. Si usted no sabe para qué quiere analizar el entorno, da lo mismo la información que levante. Da lo mismo los datos que traiga. Y aquí hay algo re interesante, chiquillo. Mira, cualquiera en la vida de este mundo puede decir, bueno, hay que hacer un análisis del entorno. Yo tengo que identificar cuáles son las oportunidades y las amenazas que existen. Para decir que hay que identificar las oportunidades y las amenazas, no hay que estudiar ingeniería comercial. ¿Cierto? Para saber qué cosas buenas o malas hay en mi entorno, no hay que estudiar ingeniería comercial. Pero para hacer un análisis estratégico del entorno, hay que estudiar tecnología médica, hay que estudiar derecho, hay que estudiar con el respeto que nos merecen las demás profesiones. No, hay que estudiar ingeniería comercial. ¿Quiénes son los reyes del análisis del entorno? ¿Ya? Nosotros, los ingenieros comerciales. Entonces, yo lo que debería saber es qué es lo que hay en mi entorno político y cómo cada una de las variables del entorno político pueden afectar, pueden generar cambios en las tendencias que se dan en el entorno y cómo éstas pueden influir en las condiciones de la oferta o en las condiciones de la demanda. Principalmente la variable legislación dentro del entorno. Yo debería ir a mirar el entorno económico y ver cómo cada una de las variables del entorno económico, como por ejemplo los niveles de renta, el empleo, la inflación, ¿ya? El tipo de cambio, cómo el comportamiento de estas variables económicas va a tener un efecto sobre qué cosa, sobre los hábitos de consumo de las personas, en definitiva, en cómo
estas variables del entorno económico afectan la condición de la demanda y cómo afectan la condición de la oferta. Lo mismo, yo voy a mirar el entorno sociocultural y sé cuáles son las variables de ese entorno sociocultural. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Saber cómo los cambios del entorno sociocultural pueden afectar las condiciones de la demanda o las condiciones de la oferta. Y eso es lo que yo debería comenzar a estudiar. Pero eso está dicho en los libros, entonces, ¿para qué yo les voy a repetir lo que se cuenta en el libro? Mejor vamos al centro del tema. Lo importante acá es que siempre yo debo prestarle atención a las señales del entorno. Siempre. ¿Por qué? Porque las señales del entorno a mí me dicen cuáles son las condiciones del camino que yo voy a recorrer. Y por lo tanto, dónde puedo ir a más velocidad y dónde puedo, ¿no es cierto?, o dónde debo tener más cuidado. Si quiero llegar, ¿no es cierto?, al destino, si quiero llegar a mi formulación estratégica, es decir, si quiero cumplir con mi visión, misión y valores, si quiero alcanzar mis objetivos. Entonces, ir en el automóvil por el camino, por la carretera, es simplemente, ¿no es cierto?, el plan de acción que tú estás ejecutando para llegar al lugar donde dijiste que querías ir. Entonces, las señales que hay en el entorno son importantes de atender porque me dicen cuáles son las condiciones del camino. Entonces, en esta fotografía, en esta ilustración, ¿no es cierto?, bien graciosa, se ve una sala de operaciones donde están los médicos, ¿no es cierto?, el personal médico con un paciente en una operación y arriba están las aves carroñeras, ¿no es cierto?, rondando. Esa es una señal del entorno. Entonces ahora, ¿cómo hago yo ese análisis del entorno? Porque algunos te dicen, oye, hay que hacer un FODA. Oye, y para decir que hay que hacer un FODA no hay que estudiar ingeniería comercial. Eso lo puede decir cualquiera, pero hagámoslo, y hagámoslo bien, hagámoslo profesionalmente, hagámoslo de tal manera que valga la pena el esfuerzo que hemos realizado por recoger esos datos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Y qué necesitamos sacar en limpio? Porque hacer un listado de oportunidades y amenazas, cualquiera lo puede hacer. Y yo les digo a ustedes que vamos a traer a Chile, ¿no es cierto?, la empresa, voy a colocar el ejemplo de IKEA. ¿Ya? Ustedes están a cargo, ¿no es cierto?, de hacer el análisis estratégico del entorno chileno para la empresa IKEA de Suecia. Y les digo, díganme cuáles son las oportunidades y las amenazas para IKEA en Chile. A lo mejor en 10 minutos ustedes me hacen una listita de 30 oportunidades y amenazas para la empresa IKEA en Chile. Pero ¿cómo saber si esas 30 cuestiones que ustedes dicen efectivamente son las 30 y no son 50? O a lo mejor son 10 y inventaron cuestiones. ¿Cómo saber si esas 30 están bien? ¿Cómo saber si esas 30 efectivamente son condiciones del entorno o no son condiciones del entorno? ¿Cómo saber si esas 30 cosas que listaron, esos 30 sucesos, efectivamente son sucesos que me van a impactar positivo o negativamente en aquello que es de interés para la empresa? Y hoy día van a aprender algo maravilloso, algo que ustedes ni siquiera sospechan, ¿ya? A lo mejor algo que ustedes saben, pero que lo saben mal, ¿ya? Así de simple. Y hoy día lo van a aprender y lo van a saber bien. Y yo les voy a exigir que eso, cuando lo tengan que aplicar, lo apliquen correctamente. Ahí está la destreza, ¿no es cierto?, de un profesional formado en el área respecto de otro que no la tiene. Entonces, ¿qué es lo que yo debo sacar en limpio, ¿no es cierto?, de ese escenario de negocio? Estoy en el bote, ¿no es cierto?, en un kayak, en el lago.
¿Cómo son las condiciones del lago? ¿Están buenas para seguir andando en el kayak o mejor me devuelvo a la orilla? Y espero que esté mejor la condición del clima. Al final lo que me piden a mí es que yo diga si el entorno es atractivo o no es atractivo. Eso es lo que me piden. Oye, hazte un análisis del entorno. El entorno en el que estamos, ¿es atractivo o no es atractivo? Lo mismo ocurre cuando usted va a otro mercado, ¿no es cierto? Dice, hazte el análisis, ¿no es cierto?, de lo que pasa en Guatemala. ¿Es atractivo o no es atractivo Guatemala para que nosotros vayamos a hacer cosas como universidad? Ya, mira, llega alguien, ¿no es cierto?, que, no sé, que fue a un congreso y conoció unos profesores, unos directivos de la Universidad X en El Salvador, ¿ya? O en Honduras o en Nicaragua. Me dice, oye, podríamos hacer otra cuestión y no sé, puedo firmar un convenio y están súper interesados en trabajar con nosotros. Bueno, pregunta, ¿es atractivo el entorno en ese país para que nosotros vayamos a hacer nuestras actividades? Que al final el análisis del entorno se traduce en un resultado, nivel de atractividad del entorno. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Y cómo determino yo el nivel de atractividad del entorno? Conociendo cuáles son las características de ese entorno, categorizando lo que ocurre en el entorno. ¿Cómo lo categorizo? Como oportunidades y amenazas. ¿Dónde busco esas oportunidades y amenazas? Las busco primero en la dimensión político-legal, las busco en la dimensión económica, las busco en la dimensión sociocultural, tecnológica, ambiental, de mercado, internacional y en la dimensión competitiva. Esta matriz es el consolidado del análisis del entorno. Entonces, cuando yo quiero hacer el análisis del entorno, por ejemplo, sociocultural, yo me voy a cambiar de matriz. Me cambié de matriz por si acaso, ¿ya? Me voy a cambiar de matriz. Me cambio a la matriz del análisis sociocultural. Entonces, ¿qué voy a colocar acá? En esta primera columna, los factores del entorno sociocultural. Entonces, por ejemplo, si yo voy a los hábitos de consumo y estoy estudiando, ¿no es cierto?, a un potencial segmento de personas que son los que van a demandar mi quehacer. Por ejemplo, los millennials. Entonces yo voy a estudiar los hábitos de consumo de los millennials. ¿Y cómo miro yo los millennials? Entonces yo puedo decir, en resumen, yo puedo decir que los millennials no me afectan o tienen un impacto positivo sus hábitos de consumo para mi empresa, que puede ser alto, o un impacto positivo muy alto, o sea, una gran oportunidad, o una oportunidad nomás, o no es nada, ni oportunidad ni amenaza, o pueden ser una gran amenaza. Entonces, esa clasificación yo la tengo que hacer, pero para poder hacerla, yo no puedo decir que una oportunidad o una amenaza son los millennials. Yo lo que tengo que hacer es esto que está acá. Digo, dentro de los aspectos socioculturales, que este análisis lo hicimos con la profesora Tania, con la directora para el plan estratégico de la escuela. Hace un par de años creo que lo hicimos. Entonces, ya cuando nosotros analizamos, aquí un ejemplo nada más, cuando analizamos el entorno sociocultural, nosotros dijimos ya, los millennials buscan carreras más cortas. Entonces, aquí nos estábamos planteando un escenario de 5 años, no están contados ustedes acá, y decía, los jóvenes sub 30 buscan carreras más cortas y orientadas a conseguir una rápida salida laboral. Estos son los desafíos que enfrentan las universidades ante los nuevos espacios de formación que surgen en el mundo.
una carrera con la duración de ingeniería comercial no sería atractiva para esta generación. Según los especialistas, son cada vez más los estudiantes de nivel superior que buscan modelos rupturistas de formación, cuestionando así los formatos tradicionales universitarios, debido a que al egresar no hay una correlación positiva entre el alto costo monetario o el costo en tiempo de ese estudio y la efectividad para encontrar trabajo apropiado. Así piensa, ¿no es cierto?, una parte importante de nuestros futuros clientes como carrera de ingeniería comercial. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis, nos damos cuenta que los millennials, por este hábito de consumo que tienen, ¿no es cierto?, por cómo miran el mundo, es una amenaza. El hábito de consumo de los millennials es una amenaza. ¿Ya? Entonces nosotros dijimos que era una amenaza de un impacto negativo muy alto. Entonces, fíjense ustedes cómo se hace el análisis del entorno. Uno identifica cada una de las variables, va haciendo una especie de escaneo, variable por variable, pero hay una aclaración y me dice a mí qué es lo que estoy analizando. Y en definitiva, qué es lo que estoy mirando de eso. Yo he visto en muchos análisis que colocan, por ejemplo, ya ponen, pongamos la variable COVID, ¿ya? Entonces colocan oportunidad, el COVID, amenaza, el COVID. Pero entonces uno dice, ¿por qué te aparece el COVID como oportunidad y te aparece el COVID como amenaza? Y no hay nada más, no hay más información. Entonces, el único que sabe es el que hizo y el que puso ahí el COVID. Entonces, ¿qué omitió en el análisis del entorno el que hizo ese análisis? Omitió esta parte. Y esta parte es lo más sustantivo del análisis del entorno, porque aquí ustedes están haciendo la descripción de lo que pasa en ese entorno. Entonces, fíjense, ya, tenemos el análisis del entorno. Entonces uno dice, eso pasa con los millennials, y uno coloca el resultado de ese hábito de consumo, uno le coloca aquí en la matriz. Y así lo hace para cada uno de los aspectos del entorno sociocultural que uno debe mirar. Entonces uno verá qué pasa con la escala de valores de la sociedad. Miren, ejemplo de cosas que le interesan a la sociedad. Hoy día, ¿no es cierto?, una escala de valores importante tiene que ver con el cuidado de la salud, el cuidado personal. Y no es por el COVID, ¿ya? Estoy hablando de la condición física. Hace 20 años, ¿cuántos gimnasios habían en una ciudad? Hoy día, ¿cuántos gimnasios hay? ¿Y por qué hay tantos gimnasios? Porque cambió, ¿no es cierto?, aquella cosa a la que le dan importancia a las personas hoy respecto a la que le dan importancia hace 20 años atrás. El resumen, ¿no es cierto?, de el nivel de atractivo del entorno sociocultural, yo lo traslado, ¿no es cierto?, al consolidado de mi matriz, que es la matriz PESAC. Y al final, yo saco un resultado en limpio. Y digo que el entorno es atractivo con un alto nivel de atractividad o un muy alto nivel de atractividad, o que el entorno es muy riesgoso para mí porque está lleno de amenazas. Entonces, si yo quiero analizar el entorno económico, por ejemplo, me voy a la matriz del entorno económico y digo, ¿qué pasó con el nivel de renta? ¿Cómo el nivel de renta está impactando positivo o negativamente para mi empresa? Y voy a aprovecharme del entorno económico para introducir un tema que es relevante, chiquillos. Ok, me voy a ir con la variable tipo de cambio. Si aumenta el tipo de cambio, ¿es oportunidad o es amenaza?
Depende de si uno importa o exporta algo. Diego Cavieres, muy bien. A ver, cuénteme, Diego, explíqueme un poco mejor. Si aumenta el taso de cambio de la moneda en la que yo transo, pierde valor frente al dólar, no me va a convenir importar, Correcto. pero exportar sería viceversa y sí me convendría eso. Ya, muy bien, Diego. No le voy a dar un puntito, le voy a dar 2, 3 puntitos de Diego. Muy bien. Entonces, si yo soy un importador, el aumento del tipo de cambio es una amenaza, ¿verdad? Claro, una amenaza. Muy bien, Diego. Es una amenaza. ¿Estamos todos de acuerdo en que es una amenaza? Oye, ahora es el momento en que tienen que empezar a participar, porque si no, se van a perder la oportunidad de su vida. ¿Ya? El que no participa ahora no va a entender lo que voy a explicar a continuación. Ya, díganme sí o no nomás, pues sí, ya. El que aumente el tipo de cambio para un importador es una amenaza. Como muy bien lo dijo Diego, es una amenaza. Y es una amenaza porque nos impacta negativamente. ¿En qué nos impacta negativamente? Yo creo que estamos todos de acuerdo por lo que hemos estudiado en economía, ¿no es cierto? Y para el importador, el aumento del tipo de cambio es una amenaza. Ya. Si es una amenaza, es porque nos impacta negativamente. Fíjense que a lo mejor para cualquier persona que no sea ingeniero comercial, decir que el aumento del tipo de cambio para un importador es una amenaza, cualquiera lo podría decir. Pero ahora díganme, ¿por qué es una amenaza? Si es una amenaza, es porque te impacta negativamente. ¿En qué te impacta negativamente? Franco, usted quería hablar. Que el valor del producto va a ser mayor, pero igual también depende, a veces incluso el precio del dólar, si uno es importador hasta le conviene. Porque a veces pasa de que uno tiene devoluciones de dinero y, por ejemplo, compró algo cuando el dólar estaba a 700 pesos, no le llegó y después le tienen que devolver el producto. O sea, no llegó el producto, le tienen que devolver el dinero. Y ahora el dólar está a 720. Ajá. Entonces, en la devolución de dinero, incluso ganó, siendo importador. Sí, pero no vendió lo que usted y compraba a 700, que a lo mejor usted lo iba a vender a 1000, no lo vendió, pues. Obviamente, pero en el caso de que no me llegue el producto y si baja el dólar, incluso perdí Sí, plata, en sí, ese caso. sí. Pero ahí está dejando de ser importador, porque, o sea, se salió del negocio, ¿cierto? Yo lo entiendo perfectamente. Lo entiendo perfectamente. Importador en un producto que no llegó. ¿En qué me impacta negativamente el tipo de cambio como importador? El producto es más caro Ya, debido al tipo de cambio. ya. La venta, Aumenta, Valentina, dígame. en la venta impacta. María Valentina, ¿tu apellido cuál es? Carreño, Ya, si no la alcanzo a ver acá en el... Ya, dígame, repítamelo, por favor, que es súper importante lo que usted dijo. María Valentina. que impacta directamente en las ventas, al ser un impacto negativo. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Explíqueme. Porque el tipo de cambio al aumentar genera que el precio suba para vender. Yo lo vendía a un precio a tal valor y Ya, si sube sube el el dólar yo costo, lo ¿no es compro. cierto? Exacto. Ya, sube el costo de lo que usted está vendiendo. Ya. Uh-huh. Entonces me impacta negativamente en mi estructura de costo. ¿Sí? Sí. Ya. No en las ventas. Le impacta directamente en su estructura de costos. ¿Ya? Ahí está el impacto, en su estructura de costos. Y ahí viene la derivada, lo que usted está diciendo. Lo que pasa es que usted me hizo la segunda derivada y no pasó por la primera. Perdón, adelante, profe. Sí, es que usted es una alumna aventajada, pues María Valentina. Ya, mire, es un gran valor de la dirección estratégica. Mire, la segunda derivada es que ya como yo tengo el costo más alto del insumo que yo vendo, o del producto, ¿no es cierto?, que yo comercializo, yo voy a tratar de pasar ese costo al precio de venta, ¿cierto? Y por lo tanto,
o voy a tener menos margen o voy a estar siendo menos competitivo en precio, ¿cierto? Pero esa ya es la segunda y la tercera derivada. ¿Por qué eso es una amenaza para un importador el aumento del tipo de cambio? Porque impacta negativamente en su estructura de costos. ¿Ya? Profe, tengo una pregunta derivada de eso. ¿Qué pasa con los competidores sustitutos de mi producto en este caso? Se supone que mis competidores, pongamos el caso de que sean más baratos que yo, ¿Ya? el producto que yo vendo. Ya. Depende de dónde se están, de cuál sea el insumo. Si es un insumo nacional que a lo mejor no tiene componentes importados, a lo mejor para ellos tiene un efecto neutro el tipo de cambio. No les afecta. No se mantiene como en equilibrio, si no tiene ni ganancia ni pérdida. No, la variable no tiene impacto para ellos. Es neutro. Como lo vemos acá en la matriz que yo estoy mostrando, sería neutro el impacto para ellos. De esa variable aumenta el tipo de cambio. Ahora, la segunda derivada, ahí ya podemos empezar a hablar de otras cosas, ¿no es cierto? De que ellos, por un aumento del tipo de cambio, como ellos ven que a mí se me afectó, ¿no es cierto?, la estructura de costo, entonces ellos dicen, nosotros como no tenemos el efecto del tipo de cambio en la estructura de costo, nosotros ahora tenemos la posibilidad de, ya. Entonces cuando ellos están hablando de la posibilidad de vender más barato, por ejemplo, en el fondo están pensando en hacer una estrategia. Pero ¿cuál es la variable que a ellos les cambió? A ellos no les cambió el tipo de cambio. La variable que a ellos les cambió es la estructura de costo de los competidores. ¿Sí? Sí, Para allá, sí, ahora entiendo. para allá va el análisis, ¿se fija? Yeah. Bueno, mire, ¿por qué yo le dije que era súper importante lo que usted había acotado, María Valentina? Y esto para todo, ¿no? No solamente para Valentina. Lo que estoy hablando yo de esto de la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, esa es la calidad del análisis que nosotros podemos hacer como profesionales de este tema. Un emprendedor, ¿no es cierto?, que tiene mucha voluntad y que, ok, puede decir si hay oportunidad o amenaza, ya, perfecto, pero llega hasta ahí. Pero esta calidad del análisis, por hacer esta calidad de análisis nos pagan, chiquillos. Y a veces nos pagan muy bien por hacer esto. Y es re fácil, po. Pero uno no cree que lo puede hacer así tan bonito. Y es re simple. Ustedes lo van a hacer conmigo. Ya. Uno, ¿por qué el aumento del tipo de cambio es una oportunidad para un exportador? No crean que es clase de economía, es clase de dirección estratégica, porque aquí estamos derivando, ¿ya? Tampoco es clase de cálculo, por si acaso. Ya, ¿por qué? ¿Por qué? Porque su precio de venta es más alto. A ver, Javiera, ¿cuál es su apellido, Javiera? Chávez. Ya, cuénteme, Javiera. Porque el hecho de que el tipo de cambio esté más alto, él está vendiendo hacia el extranjero, por lo tanto va a ser mejor valorado su producto, teniendo un margen de contribución más alto de todas maneras. Ya. Llamémosle a eso, mejora la competitividad en precio de su producto internacionalmente, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, nosotros claramente vemos que para el exportador, muy bien, Javiera, 2 puntitos más. Nosotros vemos muy bien que para un exportador el aumento del tipo de cambio es una oportunidad. Entonces, aquí viene la derivada del ingeniero comercial. Es una oportunidad, es porque te impacta positivamente. ¿En qué te impacta positivamente? ¿Ingresos por ventas? Sobre los ingresos, ¿cierto? Tal como decía Diego, nos impacta sobre los ingresos, porque como somos más competitivos, se supone que
esa mayor competitividad nos genera más ingresos. Entonces aquí hemos aprendido algo. Primer corolario al limpio, chiquillos. Primera cuestión que vamos a sacar en limpio. Lo único cierto que ocurrió en el entorno es que aumentó el tipo de cambio. Eso es lo único cierto. Pero el aumento del tipo de cambio puede ser oportunidad o puede ser amenaza. ¿Y de qué depende que era oportunidad o que era amenaza? Pregunta para ustedes. Depende si es importador o exportador. Depende si es importador o exportador, ¿no es cierto, María Valentina? O sea, depende de la perspectiva desde la que estoy haciendo el análisis. Porque si miro desde la perspectiva del importador, es amenaza, y si lo miro desde el punto de vista del exportador, es oportunidad. ¿Y qué fue lo único cierto? ¿Cuál es la única verdad? Que el tipo de cambio aumentó. El resto, si es oportunidad o amenaza, depende de quién está haciendo el análisis. Depende de qué perspectiva estoy mirando el acontecimiento del entorno. Primer corolario, respecto al análisis del entorno. Lo único cierto es el acontecimiento del entorno. Si es oportunidad o amenaza, depende de la perspectiva del análisis. Primera cuestión, no hay que olvidarlo. Segunda cuestión que vamos a aprender. A lo mejor ustedes alguna vez escucharon, alguien les dijo, o hay mucha gente que habla de esto, de que una amenaza se puede transformar en oportunidad. El que alguna vez dijo eso, ¿no? Lo dijo nomás. Porque no, la verdad no había profundizado a lo mejor en el tema. Pero eso es mentira, seguido. Una amenaza no se puede transformar en oportunidad y una oportunidad no se puede transformar en amenaza. Eso es absolutamente falso. ¿Sabían eso ustedes o no? Ustedes lo sabían al revés. Porque lo Sí, que se uno dice generalmente lo comúnmente- escucha al revés. Diego, cuénteme. Que claro que uno generalmente lo escucha al revés, lo que usted dice que es mentira. Claro. Muy bien. Voy a plantear el ejemplo, sigo con el mismo tipo de cambio. Yo soy importador. Y como importador, yo puedo decir que tengo una amenaza. Pero yo puedo decir también como importador, parece que esta cosa, el tipo de cambio va a aumentar tanto que mejor me voy a dedicar a exportar. Entonces ahora, dice ese importador, estoy transformando lo que para mí era una amenaza, ahora para mí va a ser una oportunidad. Y he transformado la amenaza en oportunidad. Eso puede decir el importador, ¿verdad? Porque se convierte a exportador. Pero ese movimiento que hace el importador, de dejar de ser importador y ahora en transformarse en exportador, ese movimiento lo hace él. Ese no es un cambio en el entorno. Y en el entorno lo único cierto es que el tipo de cambio va en aumento. Pero que un importador se transforme en exportador, a eso se le llama estrategia. Eso es parte de su plan de acción. ¿Para qué? Para actuar en el entorno. ¿Y qué es lo que está pasando en su entorno? En su entorno está aumentando el tipo de cambio. Cuando él deja de ser importador y se transforma en exportador, él mira ese mismo entorno desde otra perspectiva, ¿verdad? Pero él, al hacer eso, ¿afectó el tipo de cambio? ¿Su movimiento generó un cambio en el entorno? No, porque el aumento o la disminución del tipo de cambio no depende de su estrategia. Su estrategia es para adaptarse a las condiciones del entorno, ya sea reactivamente o en forma proactiva. Pero él no afecta la condición del entorno, él no afecta el tipo de cambio. Entonces, lo único que él hace
frente a una variación del tipo de cambio es diseñar una estrategia. Fíjense ustedes que el otro día comentaba la siguiente situación. Y esto lo dijo ayer un compañero de ustedes en la clase, pero esto yo se lo había escuchado a otra persona, ¿ya? No puedo decir quién es porque en realidad me comprometería, pero esa persona me decía, los supermercados han visto que el COVID es una oportunidad para ellos, porque hoy día a través del delivery están concentrando todas las ventas. No, le decía. El delivery es la estrategia que está usando el supermercado para enfrentar el cambio en las condiciones de su escenario, producto del COVID. ¿Qué pasa con el COVID? Ya hay una serie de payasadas, ¿no es cierto?, que son todas las medidas que nosotros encontramos, una serie de cuestiones que ahora hacen que disminuya el flujo de personas físicas al supermercado. Pero como esas personas necesitan los productos que están en el supermercado, ¿cuál es la estrategia del supermercado? Si usted no puede venir, yo se lo llevo a la casa. ¿Y cambió el entorno? No cambió el entorno. Lo que hizo el supermercado diseñó una estrategia nomás para actuar en el entorno. Eliminé yo el COVID, eliminé las cuarentenas, eliminé, ¿no es cierto?, la fase 1, la fase 2, la fase 3. No las he eliminado. Yo lo que hago como supermercado me adapto, ¿no es cierto?, a las condiciones del entorno. ¿Y qué hago para adaptarme a las condiciones del entorno? Diseño un plan de acción. Pero yo no cambio el entorno, po. Entonces no transformo el entorno. Por lo tanto, no transformo una amenaza en oportunidad. ¿Qué es lo que hago? Diseño un plan de acción para hacer frente a una amenaza. Diseño un plan de acción para tomar las oportunidades. Eso es lo que hago. Ya. En 15 minutos vamos a resolver el siguiente caso. Ejercicio. Bien. Porque con esto vamos a aprender la tercera, la cuarta y la quinta cuestión importante. Llevamos 2 corolarios. Corolario 1, y lo único cierto es que en el entorno hay sucesos. Si esos sucesos son oportunidad o amenaza, depende de la perspectiva del análisis. Segunda cosa que hemos aprendido, las empresas frente a los sucesos del entorno diseñan estrategias, pero esas estrategias no cambian el entorno, permiten que la empresa se adapte al entorno. Por lo tanto, no es cierto que yo puedo transformar una amenaza en oportunidad. Me adapto nomás al entorno. ¿Ok? Ya. Usted es el gerente de una compañía que vende cigarrillos. ¿Ya? Primera cosa que ocurre en su entorno. El Ministerio de Salud le está pidiendo al gobierno una ley que estipule que todas las marcas de cigarrillos incluyen una calavera y 2 tibias cruzadas al frente del envase, junto con la inscripción: la evidencia científica muestra que fumar diariamente acorta la vida de una persona en un promedio de 7 años. Cuéntenme ustedes. Para usted, que es el gerente de la empresa tabacalera, ¿no es cierto?, a cargo de comercializar los cigarrillos de esa empresa, ¿esto es una amenaza o una oportunidad? No me digan lo que harían como empresa. Díganme si este cambio en el entorno, que es un cambio en el entorno político-legal, para ustedes representa una amenaza o una oportunidad. Es una amenaza porque impactaría negativamente la cantidad de clientes, por decirlo de alguna forma, porque con el mensaje puede hacer que ese cliente deje de consumir. Ya. Bien. Muy bien, Mariela Saavedra. 2 puntitos. Miren, esta medida es una medida que desde el punto de vista, ¿no es cierto?, del gobierno, busca desincentivar el consumo, ¿verdad? Entonces, como bien decía Mariela, puede desincentivar el consumo y puede tener un impacto en la condición de la demanda, haciendo que la demanda disminuya. ¿Están de acuerdo? Y si no disminuye la demanda, y la demanda sigue igual,
Es que, profe, por ejemplo, no sé si Aranza, es comparable con otras campañas, por así decirlo. Por ejemplo, cuando sale embarazada, o he visto varios tipos de imágenes en las cajetillas ya, y no sé, la verdad no estoy al tanto de si habrán aumentos o disminuciones de la demanda por esas campañas. ya. Pero la gente que fuma sabe que está mal, entonces con que le digan que está mal ellos ya lo saben, Ujú, probablemente. Entonces es como que, según como lo veo yo. ya, Entonces la gente lo sigue diciendo igual, aunque no, por lo menos como yo lo veo. ya. Muy bien, Aranza. Usted ha dicho algo que es muy importante dentro del análisis. Mire, Que las personas son fumadores conscientes al final. y que las personas son fumadores conscientes, claro. Muy bien, Javier. Fíjense que, supónganse que ustedes son el profe, ¿ya? Y que ustedes están trabajando con los ejecutivos, ¿no es cierto? O con un grupo de personas de esta empresa tabacalera y están analizando el entorno. Ellos no son ingenieros comerciales, pero ustedes sí. Y ustedes están a cargo de hacer este análisis. El análisis no lo están haciendo ustedes están dirigiendo el trabajo de hacer el análisis. Entonces, ustedes son los que deben tener clara la película, ¿no es cierto? De cómo hacer evidenciar eh, lo que ellos observan del entorno, lo que ellos saben de su entorno, y transformarlo efectivamente en un listado útil de oportunidades y amenazas, que sea correcto ese listado. Y hemos expresado algo que es súper importante en este minuto. Nosotros no sabemos cuál es el impacto que va a tener esta campaña, pero lo que sí sabemos es que la campaña busca desincentivar el consumo. Entonces lo que nosotros podemos suponer es que pueden ocurrir tres cosas con esta campaña. Podemos suponer que hay gente que va a seguir consumiendo lo mismo. Podemos suponer que hay gente que va a consumir menos. Y podría aparecer alguno que quiera fumar más todavía, porque se quiere matar, ¿no es cierto? Y como aquí está el veneno, fumo más. Son tres reacciones que pueden experimentar las personas frente a este estímulo del gobierno, que busca, ¿no es cierto?, desincentivar el consumo. Bueno, raya para la suma y la resta. Están los que van a fumar más, que yo creo yo, ¿no es cierto? Pero van a aparecer algunos que van a fumar más, van a aparecer otros que van a fumar menos, y algunos que van a seguir fumando la misma. Raya para la suma, eso se llama la magnitud del impacto de la medida. Tercer corolario. Todas las oportunidades y todas las amenazas tienen un nivel de impacto. Y no por el hecho de que el nivel de impacto tienda a cero, la amenaza deja de ser amenaza o la oportunidad deja de ser oportunidad. A eso nosotros le llamamos comúnmente que hay oportunidades mejores que otras. Y una oportunidad es mejor que otra por el nivel de impacto que tiene. Lo mismo, hay amenazas que son más amenazantes que otras, dice el común de la gente. Eso significa que hay amenazas que tienen más impacto negativo que otras amenazas. Pero se dan cuenta ustedes que frente a un mismo suceso, la gente podría tener una apreciación del nivel de impacto distinto. Pero ¿qué debe tener claro uno? Uno debe tener claro que no porque el impacto de una amenaza tienda a ser cero, deja de ser amenaza. Simplemente va a ser una amenaza de menor nivel de impacto. ¿Ok? Bien. Tercera cuestión. Un nuevo insecto está atacando la zona de cultivo de tabaco y esto conduce a la posibilidad de menores cosechas en el futuro y mayores aumentos de precios, si no se descubre un medio para el control de plagas. Usted, en la empresa tabacalera, produce cigarrillos, pero no produce el tabaco. Usted compra este insumo. El famoso insecto que está afectando las producciones de tabaco. Y para usted, este suceso, este acontecimiento del entorno,
Es un acontecimiento del entorno ambiental, ¿no es cierto? Que no, este no es una medida política, no es una medida sociocultural, no es una medida del entorno competitivo, esto es entorno ambiental. Apareció un insecto y se está comiendo las plantitas de tabaco. Bueno, Una amenaza, Franco, una amenaza. ¿Por qué una amenaza, Franco? porque puede haber una disminución en las cosechas de tabaco, que es su producto. Ya, miren, cada vez que yo pregunte por qué es una amenaza, si es que estamos de acuerdo en que es una amenaza, es porque estamos haciendo una apreciación de que tiene un impacto negativo. ¿Ya? Entonces, la clarificación de un suceso, en el fondo es decir, en qué nos impacta negativamente, que amenaza, o en qué nos impacta o por qué nos impacta positivamente si es una oportunidad. Entonces, ¿en qué nos impacta negativamente, Franco? Porque si el insecto ataca los cultivos de tabaco, van a tener una menor producción de tabaco, lo cual va a reducir su habilidad de ofrecer una cierta cantidad de tabaco, porque no existe esa cantidad. ¿Ya? Pero puede ser oportunidad también. ¿Cuál es la oportunidad, María Valentina? De que la persona que provee esta materia prima puede alzar su producto ya que va a estar escaso el precio del producto. Ya. ¿Y usted quién es? ¿El que abastece o el que produce los cigarrillos? ¿A quién le está haciendo el análisis, María Valentina? ¿Desde qué perspectiva está mirando el suceso? Se supone que somos el gerente de la compañía tabacalera. Correcto. Entonces, por lo tanto, viene siendo una amenaza porque nuestro costo aumenta. ¿Verdad? Porque se dificulta el acceso a la materia prima. Por eso que Claro, es una amenaza. es una amenaza y lo estaba haciendo por el otro lado también. Claro. Y esto que ha dicho usted es súper importante y es muy común que ocurran estas discusiones, donde se pierde la perspectiva del análisis. Yo empiezo a mirar las cosas desde otra perspectiva y cambia el sentido. Entonces, el error que uno no puede dejar que cometa la gente con la que está trabajando es que se pierdan el camino y empiecen a mirar las cuestiones desde otro ámbito. ¿Ya? Por eso es muy importante, ¿no es cierto?, ser claro y saber a quién diablo le estoy haciendo el análisis. Porque si le hago el análisis al productor de tabaco, obviamente que la aparición del bicho va a tener un significado distinto que las consecuencias que tienen la menor disponibilidad de insumos. Entonces, esto es algo que primeramente va a afectar mi estructura de costos como empresa tabacalera, porque si le sumo escasea, si le sumo es más escaso, seguramente va a aumentar su precio, va a aumentar el costo. Entonces me va a impactar negativamente ¿en qué cosa? Primeramente, en mi estructura de costos. Y segundo, me va a impactar negativamente, como decía Franco ya, como en la tercera derivada, y como decían ustedes también, chicas, en la disponibilidad de materia prima. Entonces yo voy a poder producir menos. Y para poder producir lo mismo que producía antes, voy a tener que comprar más materia prima a un mayor costo todavía. Entonces al final todo esto se ha traducido en qué cosa? En un tema que me va a afectar mi estructura de costo. Esta está buena. Esta está buena. Dice, el hábito de fumar está aumentando rápidamente en los mercados extranjeros, especialmente en países en desarrollo. ¿Y lo que es esto? Una oportunidad para el nuevo mercado. Es una oportunidad, ¿no es cierto? Ya. ¿Y por qué me impacta positivamente? Porque va a haber una mayor cantidad de consumidores, por ende mi demanda va a Mayor aumentar. demanda. Me va a impactar en los ingresos. potenciales ingresos. Muy bien, me va a impactar en los potenciales ingresos. Ya. La número 4 es fantástica. Dice, se está discutiendo en el Congreso la posibilidad de legislar para que se legalice el consumo de la marihuana. ¿Oportunidad o amenaza? Amenaza porque el consumidor va a tener una alternativa a mi producto. Ya. Muy bien, Franco. Franco dice que es una amenaza porque el consumidor va a tener una alternativa de producto. Lo que ha dicho Franco se llama
aparición de un producto sustituto. Pero eso es lo que dice Franco. Ahora también, si nosotros como compañía tabacalera tomamos una nueva área de negocio y Claro, vendemos lateralmente, diversificar. sería una oportunidad. Mariela Saavedra, extraordinario. Un tiro para usted, diversificar, ¿verdad? Ya. Lo que decía Franco, ¿no es cierto? Yo lo puedo mirar desde como el desarrollar una nueva área de negocio para la compañía. Bueno, entonces, ¿qué es lo que es? ¿Oportunidad o amenaza, chiquillos? ¿Puede ser las dos cosas? ¿Puede ser oportunidad y amenaza a la vez? Sí, profe, puede ser amenaza y oportunidad, pero también depende de la posición que tome la empresa. Si es que va a ser una nueva área en la nueva área de negocio o si se va a mantener. Si se mantiene es una Mire, Franco, usted dice algo que es amenaza, pero tremendamente si quiere hacer relevante. un negocio, Tremendamente relevante. Usted dice, depende de la decisión que tome la empresa. Mire, yo le voy a corregir. La decisión que toma la empresa depende de la condición del entorno. ¿Ya? Ahí Entonces, tendría que ser lo de la importancia, lo que había dicho recién de la primera del impacto, amenaza, me parece, del impacto. no. Fíjese que no, Mariela. Bien, Podría ser entonces, ¿ya? si es una amenaza, la decisión de la empresa sería lo que dijo antes, que simplemente está diseñando un plan de acción para hacer frente a ese suceso que en el entorno. Camila Torres, ¿cierto? Sí, ¿se estaría adaptando a la empresa o no? Ya. La estrategia que tome la estrategia o el plan de acción que emprenda la empresa es para defenderse de la amenaza o aprovechar una oportunidad. Eso está muy bien, Camila. Pero eso no cambia la condición del entorno. Por lo tanto, seguimos con la duda si es una oportunidad o es una amenaza. Yo lo que había preguntado es si puede ser las dos cosas. Pero es que igual el enunciado dice que se está discutiendo, igual no es nada seguro, entonces, Sí, pero para que sea entonces estamos hablando porque de... Dígame. si estuviera legislado, ahí claramente sería Es una que, oportunidad, porque ahí puedo operar en ese ámbito. Pero si no hay una ley todavía que esté promulgada o que no podría funcionar en legalidad mi negocio al menos. buen comentario, Mariela. Mire, es tan bueno que yo voy a poder explicar lo siguiente. Cuando yo estoy haciendo la planificación estratégica y estoy tomando estas decisiones tan importantes, me dice la metodología, me dice la teoría, haz un análisis del entorno. Bueno, pero en el entorno hay sucesos que están ocurriendo ahora y sucesos que podrían ocurrir mañana. Es decir, las condiciones del entorno, junto con tener un nivel de impacto, tienen una probabilidad de ocurrencia. Entonces, yo también construyo, ¿no es cierto?, mi escenario, también hago mi análisis basado en la probabilidad de ocurrencia de los hechos. Entonces, el hecho no tiene por qué estar pasando hoy, sino que yo también puedo trabajar sobre la condición de que estoy haciendo una planificación a 5 años plazo, a 10 años plazo, y de aquí a 10 años plazo, a lo mejor esta cuestión, la ley va a estar aprobada. Yo no podría sentarme a esperar para reaccionar, porque a lo mejor es una amenaza o a lo mejor es una oportunidad de alto nivel de impacto. ¿Ya? Entonces también tengo que mirar la probabilidad de ocurrencia del hecho. Pero no porque el hecho tenga una probabilidad de ocurrencia baja, deja de ser amenaza o deja de ser oportunidad. Es simplemente una amenaza o una oportunidad con una probabilidad de ocurrencia menor. Voy a dejar pendiente la discusión. Me voy al siguiente.
Dice, el laboratorio de investigación de la compañía está a punto de encontrar una forma de convertir lechugas en tabaco benigno. Si esto tiene éxito, el nuevo tabaco será agradable e inofensivo. Díganme, ¿oportunidad o amenaza? Oportunidad, Oportunidad, porque ¿en qué le impacta positivamente, Franco? porque incluso dejaría inválido el punto 1 de que muestra que fumar tabaco es peligroso para la salud, ya que Ya, esto es agradable e inofensivo. ajá. ¿Qué piensan los demás? Pero podría ser una amenaza en el caso del gusto de los consumidores, porque igual puede que haya alguno que esté acostumbrado y que a lo mejor no le va a gustar esta forma, aunque sea agradable e inofensiva. Ujú. Pero podéis Sí, vender del saludable y del dulce y delicioso cáncer. Exacto, pero igual sería, o sea, no sé. es que también puede ser un producto sustituto. Dejo de vender los otros cigarrillos y la gente me deja comprar cigarrillos tradicionales y me compra este. Bueno, la verdad, chicos, es que la número 5, esto del laboratorio y la lechuga, no es ninguna cuestión, porque es algo interno de la compañía. Y las cosas internas no son ni oportunidades ni amenazas, son internas nomás. En el caso de que no especificara que es de la compañía, ahí sí me significaría alguna cosa. ¿O No, tampoco? no, es que, miren, si dijera, existe un grupo de consumidores que estaría dispuesto a consumir tabaco benigno. Es decir, yo estaría en presencia de una potencial demanda por algo. Entonces, si existiese una potencial demanda por cigarrillos de lechuga, quiere decir que sería una oportunidad, porque habría un acontecimiento en el entorno, es decir, existiría demanda por un determinado producto. Pero ahora, ¿qué estoy diciendo yo? Que puedo hacer cigarrillos de lechuga. Y si no hay demanda, tengo cigarrillos de lechuga. Y si hay demanda, yo tengo la solución para la demanda, ¿verdad? O sea, tendría en ese minuto una fortaleza, porque tendría lo que el mercado me está pidiendo, pero frente a una oportunidad. Pero como no sé qué quiere el mercado, no sé si el mercado quiere o no quiere lechuga, no sé si hay oportunidad o hay amenaza. Lo único cierto es que la compañía está investigando esto. Nada más. Ahora, ¿por qué la compañía está investigando esto? Que a lo mejor a alguien se le ocurrió porque habían hecho un análisis en el entorno que decía que a lo mejor la gente podría fumar algo que fuera más benigno. No sabemos. Pero el hecho en sí no es ni una oportunidad ni una amenaza. Ya, me vuelvo al número 4. No, me voy a seguir en el 5. En el 5 dice, yo digo que no es ni oportunidad ni amenaza porque es un acontecimiento interno de la compañía. Bueno, esto también es muy común que ocurra en las discusiones del análisis estratégico, que la gente empieza a mirar y empieza a ver fantasmas, empieza a ver oportunidades y amenazas adentro de la empresa. Y la verdad es que adentro de la empresa lo único que hay son capacidades. Y esas capacidades puestas en un determinado escenario pueden ser fortalezas o debilidades, pero nunca oportunidades o amenazas, ¿no? Después, cuando haga un análisis yo interno, les voy a enseñar por qué una oportunidad se puede transformar en una fortaleza. Eso sí, ¿ya? Pero todavía no llegamos a eso. Me devuelvo a la número 4, la marihuana. Cada vez que en una discusión alguien diga que es una oportunidad y el otro grupo alega, ¿no es cierto?, y da los fundamentos de que es una amenaza, quiere decir que los dos
están en lo correcto, pero que los dos están equivocados. Cuando esto ocurre, quiere decir que los dos grupos están mirando el mismo suceso desde una perspectiva distinta. Siempre que un mismo acontecimiento tenga dos interpretaciones, es porque se está mirando desde una perspectiva distinta. Y la pregunta que uno se tiene que hacer para aclarar el tema es la siguiente. ¿A quién le estoy haciendo el análisis del entorno? ¿Se lo estoy haciendo a la empresa que produce y vende cigarrillos? ¿O se lo estoy haciendo a esa misma empresa, pero desde el nivel corporativo? Porque si miro el acontecimiento de la marihuana desde un punto de vista corporativo, es lo que ustedes muy bien dijeron, que está la posibilidad, ¿no es cierto?, de que yo vea la marihuana como una oportunidad de desarrollar un nuevo negocio, una nueva área de negocio. Pero eso es desde el punto de vista corporativo. Pero ahora si lo miro desde el punto de vista de la unidad de negocios cigarrillos, para el cigarrillo es una amenaza. No sabemos el nivel de impacto, pero es una amenaza. ¿Por qué? Porque es la aparición de un potencial sustituto. Alguno me dirá, sí, es que yo puedo fumar cigarrillo y puedo fumar marihuana, entonces complemento. Equivocado el análisis, chiquillos. Porque la sustitución es un fenómeno que se da en el bolsillo del consumidor. Cada vez que hay sustitución, las monedas que tengo en el bolsillo, yo las estoy utilizando para comprar A o comprar B. Entonces, fíjense ustedes lo siguiente. Yo tengo moneda en el bolsillo con las que compraba 10 cigarrillos. Ahora lo que yo podría hacer con esas monedas es comprar a lo mejor 7 cigarrillos y 3 marihuanas, supongamos. Pero también yo podría seguir comprando 10 cigarrillos y 3 marihuanas. O sea, estoy comprando 13. Pero si estoy comprando 13 y solamente tengo para comprar 10, quiere decir que otras monedas que tengo en el mismo bolsillo que yo tenía destinadas para comprar a lo mejor leche, a lo mejor ahora las estoy sacrificando y estoy comprando marihuana. Pero siempre hay una sustitución directa o una sustitución indirecta. La sustitución directa sería que va a haber un grupo de consumidores que ahora van a consumir menos cigarrillos y van a sustituirme por marihuana. Entonces, la aparición de un sustituto es mirado desde la perspectiva de el producto cigarrillo. Pero la marihuana, mirado desde el punto de vista corporativo, no es una amenaza, es una oportunidad. Entonces, vamos a descubrir qué cosa, chiquillos. Vamos a descubrir un tercer o cuarto corolario ya. Que existen niveles de análisis estratégico. Está el nivel corporativo, nivel unidad de negocio, nivel producto. Cuando yo voy a hacer un análisis del entorno, la primera cosa que yo debo dejar sentada, pero con mucha claridad, es a quién le voy a hacer el análisis del entorno. ¿Se lo voy a hacer a la empresa tabacalera desde el punto de vista corporativo o se lo voy a hacer a la empresa tabacalera marca de cigarrillos Lucky Strike? ¿A quién le voy a hacer el análisis estratégico? Entonces, si ustedes me dicen, no, mire, estamos haciendo el análisis estratégico porque vamos a hacer el plan estratégico de Lucky Strike. Ok, si es para Lucky Strike, los acontecimientos del entorno tienen un significado, pero si es corporativo, el mismo acontecimiento del entorno podría tener otro significado. Entonces, en el análisis estratégico existen lo que se llaman los niveles de análisis. Yo puedo hacer el análisis corporativo, puedo hacer el análisis de unidad de negocio y puedo hacer análisis de producto. Entonces, cuando estoy hablando
de un análisis corporativo, es un análisis genérico. Si hablo de un análisis de una unidad de negocio, estoy hablando de un análisis relevante, y si hablo de un producto, estoy hablando de un análisis estratégico específico. Es decir, existen niveles de análisis. Bueno, chicos, como decía mi abuelita, colorín colorado, lamento que les haya quitado más tiempo, pero la clase era la que tenía que hacer y por hoy día se ha terminado. Ha sido la quinta clase de dirección estratégica, la mejor asignatura y con el mejor profesor.